Bien, estimados participantes, reiteramos la bienvenida a nombre de nuestra institución y el Colegio de Contadores Públicos de Ayacucho. Para todos ustedes tenemos la presencia del magíster Hugo Gabriel Amarillo Cordero, quien es magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, tiene especialización en Administración y Gestión Pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tenemos el gusto y más que nada también la preferencia por nosotros de tenerlo el día de hoy, esta noche para todos nosotros. Bienvenido, Magister Hugo. Buenas noches, Pamela. Gracias por la invitación. Sí, tiene el uso de la palabra, ya tiene todos los comandos activados, doctor. Ya, perfecto, muchas gracias. A ver, ya, listo. Estoy compartiendo pantalla. Muy buenas noches con cada uno de los presentes. En primer lugar, agradecer la invitación de la institución INCAIP para poder compartir información, para poder compartir experiencias sobre este interesante tema que es del planeamiento estratégico, ¿no? Es uno de los temas tal vez donde mayor tengo experiencia, ya que son varios años que vengo trabajando en lo que es el tema de planeamiento estratégico desde diversas áreas, desde diversos sectores, ¿no? Entonces voy a poder compartir algunas experiencias con ustedes. Asimismo, les pediría que si tienen algún aporte, si tienen algún comentario, lo puedan hacer, porque estos espacios sirven también como un espacio para poder intercambiar experiencias, ¿no? Cada uno de ustedes a lo largo de los años que han venido trabajando, les permite, ¿no? Tal vez compartir información con el resto de los compañeros que estamos presentes. Como bien se mencionó, el curso va a estar dividido en dos sesiones, en dos partes. El día de hoy vamos a hablar vamos a tratar de dividirlo, ¿no? En partes iguales, vamos a tratar de llegar hasta los ciclos y fases, y ya en la segunda sesión vamos a hablar sobre el planeamiento institucional, vamos a ver un poco sobre lo que es la parte del PI, del POI, mencionar de que hace muy poco se actualizó la directiva del planeamiento institucional, ¿no? Está habiendo algunas mejoras que se ha planteado, básicamente es el tema de la ampliación, ¿no? Anteriormente el PI tenía vigencia 3 años, al igual que el POI, sin embargo tuvo una extensión, actualmente ya es para 5 años lo que se debe trabajar el PI, ¿no? Asimismo se agregó algunos componentes que anteriormente no tenían, ¿no? Aunque no es obligatorio para todos, pero es importante ir viendo, ¿no? De qué va estas actualizaciones. Muy bien, entonces, hecho esa primera introducción, ahora vamos a dar un contexto sobre, sobre el cual se desarrolla el planeamiento estratégico. Siempre que hablamos de cualquier tema es necesario, ¿no? En primer lugar, conocer sobre qué se desarrolla, por qué es que trabajamos este tema, ¿no? Bien sabemos que el planeamiento estratégico es uno de los 11 sistemas administrativos que tenemos en el país, ¿no? Y esto hace de que considero de que es tal vez uno de los sistemas que debería verse en primer lugar, ¿no? Porque como su nombre lo indica, aquí vamos a planificar, ¿no? Vamos a establecer qué queremos para el futuro como país, como sector, tal vez como institución, también vamos a ver a nivel territorial, porque la planeación se lleva en los tres niveles de gobierno y también los poderes del Estado participan. Muy bien, entonces eh, vamos a hacernos esta primera pregunta. ¿Por qué debemos de planificar, específicamente en el sector público? ¿Por qué la importancia de llevar a cabo la planificación? Y esto lo vamos a ver en esta lámina. Aquí vamos a compartir una primera lámina donde sabemos que el fin último del por qué existen las entidades públicas es para atender las necesidades, las expectativas,
para dar solución a los problemas públicos que tienen las personas, ¿no? Esa es la razón de ser de todas las entidades. Cada entidad que existe, ya sea una municipalidad, ya sea un organismo constitucionalmente autónomo, un gobierno regional, un organismo público ejecutor, un ministerio, cualquiera de las tantas entidades que tenemos en el sector público, lo que buscan es llevar algún bien o servicio a la población, buscando dar solución a sus problemas que tiene. Tenemos diversos tipos de problemas, problemas de inseguridad ciudadana, hoy en día que se ha aumentado bastante, ¿no? Los índices de violencia, el tema de transporte, cómo está nuestro transporte totalmente colapsado. Hace poco ha habido accidente de unos músicos, también hace muy poco también falleció un ex contralor, entonces, nuestro sistema de transporte está totalmente colapsado, ¿no? Aquí en Lima, por ejemplo, para desplazarte a tu trabajo te toma horas, en el tráfico, hay problemas entre la municipalidad metropolitana y el Ministerio de Transportes para construir o para hacer una ampliación de la línea del metro. Entonces, es bastante complejo la situación del transporte, de los medios de comunicación, la educación, la salud, entre otros. Entonces, los problemas que nuestra población tiene es bastante amplio, ¿no? No es tan sencillo de solucionar. Vamos a enfocarnos aquí en el tema de salud, porque salud tiene bonitos ejemplos y vamos a entender vamos a entender por qué debemos de planificar si es que queremos solucionar el tema de salud. Cuando hablamos de los problemas de salud, normalmente pensamos, ¿no? ¿Quién debe dar solución? El Ministerio de Salud es la primera, es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Sin embargo, no es el único sector que participa. También participa educación. Pero, ¿cómo es que participa educación? Podemos decir, ¿no? El sector de educación. Esto se debe a que desde los 3 años hasta los, ¿cuánto? Hasta los 20, 21, 22, vamos a estar en las aulas, nivel inicial, primario, secundario, la universidad. Imagínense cuántos años de nuestra vida pasamos en las aulas. Entonces, en estas aulas educativas es donde vamos a aprender muchos de nuestros hábitos, nuestras conductas, nuestros estilos de vida, vamos a aprender de los compañeros, de los profesores. Entonces, es un buen espacio donde se puede incentivar a los niños hábitos de autocuidado, alimentación saludable, entre otros. Entonces, si queremos dar solución a los problemas de salud, este sector también tiene participación, pero ¿será el único? Obviamente que no, también necesitamos, por ejemplo, este otro sector que es vivienda, construcción y saneamiento. ¿Por qué? Tú puedes tener niños que están con anemia, que están con parásitos, y como sector, como Ministerio de Salud, puedes darle tal vez desparasitantes, micronutrientes, sus vacunas, entre otros. Pero ¿qué sucede si ese niño consume agua que no está adecuadamente clorada o simplemente no hay saneamiento en el lugar donde vive esa población? Entonces, no va a servir de mucho los esfuerzos que haga el sector salud si es que el agua que consume esa población no es el adecuada o no hay, por ejemplo, las buenas prácticas de hervir o lavar las verduras o lavarse las manos. Entonces vemos que también este otro sector participa. Ahora, en las ciudades ya grandes que debido a tal vez a las fábricas, debido a los carros, y en el Perú tenemos carros muy antiguos. ¿Qué sucede con el aire que respiramos? Pues simplemente está bastante contaminado, ¿no? El ruido, por ejemplo, tal vez no nos percatamos, pero el ruido de a poco te termina enfermando. Se vas por la calle, bocina por un lado, gritos por otro lado. Entonces, el tema del medio ambiente también termina afectando a nuestra salud. ¿Debe de participar este sector? Claro que sí. Otro sector tiene que ver, por ejemplo, con la alimentación, con la inocuidad de los alimentos. ¿Quién ve el tema de qué pesticida se utiliza en las verduras,
qué químicos, qué abonos se están utilizando en las frutas. Y se acordarán, hace poco, bueno, no fue hace poco, hace unos años atrás, eh, eh, en Panamá creo que fue, detectaron que la leche que salía, que se exportaba del Perú, no era leche, ¿no? Entonces, ¿quién tenía que ver eso? Y nuestros sectores no están funcionando. Lo mismo sucede con la agroexportación. Las frutas que se exporta para Europa, para China, para Estados Unidos, tienen altos controles alimentarios. Entonces, si un producto es rechazado, simplemente ¿qué hacen? Pues lo venden en el mercado local. Esas frutas, esas verduras que compramos en el mercado, ¿quién hace la revisión de que hayan, no sé, por ejemplo, que no hayan sido regados tal vez con agua contaminada? ¿Quién hace esa vigilancia? Entonces, tarde o temprano, eso también va a terminar afectando a la salud. Como pueden ver, ya tenemos varios sectores que participan. Adicionalmente, nosotros, ya los que trabajamos mínimamente, pasamos 8 horas de nuestra vida en una oficina. Hay algunos que pasan 10 o 12 o más horas. Entonces, eh, si por ejemplo el ambiente donde estás no es el adecuado, si la silla donde te sientas no tiene esas características ergonómicas que está establecido en las normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo, también te va a terminar afectando nuestra salud. El tema de la cultura en aquellos lugares donde hablan otro idioma, en aquellos lugares con creencias distintas a las nuestras, ¿cómo llevamos el servicio? Si tú llevas el servicio pensando que estás en una ciudad o que las costumbres o la aceptación de las personas a los servicios es similar al de una ciudad, ese servicio no va a ser bien recibido y no va a servir de mucho la inversión que realiza el Estado buscando llevar un servicio a esa población. Entonces ahí tenemos que ver el tema de la interculturalidad, ¿no? En lo que es aquellos servicios que llegan a esa población en lugares alejados. Eh, no es suficiente la participación de estos sectores. Aparte de estos, hay otros sectores más. También necesitamos la participación de los niveles de gobierno. El gobierno nacional, por ejemplo, se encarga de establecer las políticas públicas, se encarga de la regulación, se encarga de la fiscalización, por ejemplo, el tema de los medicamentos, se encarga de establecer las reglas de juego sobre cómo se va a hacer, por ejemplo, las atenciones, si es que, por ejemplo, hay algún reclamo, alguna mala atención, entonces, ¿quién establece esos procedimientos? Es su salud, que pertenece al gobierno nacional. Pero no solamente el gobierno nacional, sino también participan los gobiernos regionales. ¿Quiénes son los que administran los hospitales a nivel regional? ¿Quiénes son los que supervisan, por ejemplo, la comercialización de productos farmacéuticos en Ica, en Ayacucho, en Tacna, en cualquier parte del Perú? ¿Quién se encarga? Son las direcciones regionales de salud. Ellos ven, ¿no?, que la botica, la farmacia cumpla con las buenas prácticas de almacenamiento de medicamentos. ¿Cómo es el transporte? Una vacuna, un medicamento, no vas a llevar como si fuera una encomienda. Entonces, ¿quién se encarga de supervisar? Pues esta entidad es el gobierno regional a través de estas direcciones que se llaman direzas, en algunos casos jerezas. ¿Quién se encarga de equipar? ¿Quién se encarga de contratar el personal? Es la dirección regional, las redes de salud, los hospitales. Pero también participan los gobiernos locales, las municipalidades. ¿Ellos de qué se encargan, por ejemplo? Ellos tienen que ver con el tema del agua potable, el tema del alcantarillado, la limpieza pública está a cargo de la municipalidad. Si en un lugar, por ejemplo, no se hace el recojo de los residuos sólidos, se termina convirtiendo en un foco infeccioso que va a tal vez contaminar ahí a las personas, a los niños que están alrededor. ¿Quién organiza las campañas, por ejemplo, de vacunación canina? Es la municipalidad, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, de los servicios higiénicos en los parques, en los mercados, ¿quién se encarga de administrar? También es la municipalidad, de supervisar, por ejemplo, la emisión de los gases contaminantes o de los humos de los vehículos. ¿Quién es? Es la municipalidad. Obviamente va a tener que articular con el gobierno regional o en algunos casos con el gobierno nacional,
pero también tiene participación. Entonces vemos que si queremos solucionar un problema, en este caso de salud, necesitamos la intervención de otros sectores, necesitamos la intervención de los niveles de gobierno nacional, regional y local, pero también vamos a necesitar la participación de los poderes del Estado, el poder legislativo, por ejemplo. ¿Quién aprobó o quién es el responsable de aprobar, por ejemplo, la ley de los octógonos? Ya hace un tiempo atrás que tenemos la ley de los octógonos. Fue el Congreso, porque es la única forma mediante el cual se puede obligar a que las empresas pongan ese octógono, ¿no? Entonces, si hay otras leyes que necesitamos que se apruebe para la salud, por ejemplo, también a través de una ley se aprobó el tema del cáncer, ¿no? De que se dé prioridad, de que se destine presupuesto, de que tal vez se puedan construir ciertos hospitales especializados. Tiene que ver el Poder Legislativo a través de las leyes que estén relacionadas con el tema de salud. Muy bien, pero también necesitamos la participación del Poder Ejecutivo. Obviamente, el Ministerio de Salud pertenece a este Poder Ejecutivo. Y finalmente, en caso de denuncias, por ejemplo, la última instancia, por así decirlo, ya cuando llega a este poder, se va a tener que dar solución, ¿no? En la vía judicial. Entonces, el Poder Judicial va a administrar justicia ante denuncias, ¿no? En materia de salud, tal vez se ha realizado una mala práctica, que escuchamos bastante, ¿no? Entonces, eso va a terminar llegando al Poder Judicial. Entonces, queremos solucionar un problema. Participan los sectores, participan los niveles de gobierno, participan los poderes del Estado, pero aquí nos está faltando el principal actor, que es la misma población, la misma población. La población, nosotros formamos parte de la población, tenemos participación directa si es que queremos que estos problemas de salud se solucionen, porque no podemos esperar que el Estado haga todo. Imagínate que tú no hagas ejercicios, que consumas alimentos que no son buenos para la salud, no sé, mucha azúcar, con grasas saturadas o comida chatarra, como le llaman. No nos hacemos nuestro chequeo que corresponde, que establecen, ¿no? Que mínimamente al año una vez debemos hacer un chequeo general. No hacemos eso, entonces, ¿qué esperamos? El Estado no va a solucionar todos los problemas, ¿no? También nosotros tenemos parte de la responsabilidad. Ahí también tenemos a las empresas, tenemos a las ONGs relacionadas con el tema de la salud, las mismas iglesias, ¿no? Las iglesias muchas veces influyen bastante en la población y se ha visto que en las zonas alejadas, la iglesia, el pastor tiene bastante influencia sobre los filigreses, sobre los que asisten a las iglesias. Y entonces, si nosotros queremos llevar, no sé, algunas intervenciones en salud, tenemos que interactuar también con los pastores, con los líderes de estas iglesias, los movimientos sociales, los mismos partidos políticos, la misma población que a veces se organiza en comités, en juntas vecinales. Muy bien, entonces, de todos ellos necesitamos su participación. ¿Y quién es el que articula todos estos esfuerzos? ¿Quién es el que busca que los poderes, que los niveles de gobierno, que los sectores unan esfuerzos y no estén ahí recursos cada uno por su lado estén destinando? ¿Quién es el que articula y hace la coordinación de todos estos esfuerzos? Pues es este sistema que estamos hablando, es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Dentro de sus guías, dentro de sus lineamientos, dentro de sus directivas que tiene, considera, por ejemplo, para establecer, para elaborar políticas nacionales, considera, ¿no? La participación de todos estos que estamos viendo aquí. Es por eso que el planeamiento estratégico es uno de los sistemas administrativos que más relevancia, más importancia tiene en el sector público porque permite que los esfuerzos que van a realizar todas estas entidades, y también el sector privado, puedan ser unificados en uno solo. Es por eso que tenemos, ¿no? Luego vamos a ver un poco más a detalle, tenemos políticas, pero políticas de diferentes niveles. Tenemos planes también de diferentes niveles. En algunos niveles van a participar todos los sectores, en otros niveles solamente va a participar aquellos que están vinculados al sector en específico. ¿Quién ha establecido todo eso? ¿Quién va a conducir? ¿Quién va a guiar? ¿Quién va a dar la asistencia técnica? ¿Quién va a hacer el monitoreo? ¿Quién va a hacer la evaluación?
de estas intervenciones conjuntas es este sistema, es el planeamiento estratégico. Entonces, con esta primera parte hemos visto, ¿no? Porque es importante la planificación, porque si queremos solucionar un problema, no basta, no basta con la sola intervención de un sector, no basta con la sola intervención de una entidad pública. ¿Y quién es el que une todos esos esfuerzos? Es este sistema. Muy bien, entonces este primer punto era para concientizar un poco sobre la importancia de la planificación en el sector público. A continuación vamos a ver un videíto, es bastante corto, sobre lo que también nos da a entender del por qué es importante planificar. Aquí no solamente se va a limitar al sector público, sino también vamos a llegar un poco a nosotros, ¿no? Como personas. A ver, atentos, por favor. Vamos a ver, ¿por dónde vine? Aquí señalan tantos caminos. ¿Por cuál de todos me iré? Pero, si no eres más que un gato. Un gato risón que lava con su fría luz. No, espérate, por favor no te vayas. Tercera estrofa. En tu honor. No, ya no. Gracias. Solo quiero saber qué camino debo tomar. Pues depende a dónde quieras ir tú. Eso no importa. Si tú me dices... Entonces, realmente no importa el camino que escojas. Muy bien, entonces en este video hemos visto de manera así bastante sencilla, ¿no? ¿Por qué es importante planificar en nuestras vidas? ¿Por qué es importante planificar en el sector público? Porque si no tenemos claro hacia dónde queremos ir, simplemente vamos a hacer día a día, tal vez en un momento pongamos esfuerzo en cierto tema, al otro día en otro tema, ingresa un nuevo director, va a venir con sus propias prioridades. Ahora los directores, los gerentes solamente están en promedio de 6 a 8 meses, entonces vamos a ir divagando, vamos a andar en piloto automático en nuestras instituciones públicas, tal como está sucediendo en muchas instituciones hoy en día. Entonces, es por eso que también es importante la planificación, porque tenemos que definir hacia dónde queremos ir. Y dentro de las metodologías que ha establecido ese plan, tenemos qué pasos a seguir para poder establecer ese lugar hacia donde queremos llegar. Muy bien, entonces, viendo este primer punto, ahora vamos a comentar un poco sobre la historia de la planificación en el Perú. Y aquí vamos a entender un poco por qué la planificación no está tan desarrollada en el Perú. Es importante, ya lo hemos visto, el por qué. Pero ¿por qué actualmente la planificación muchas veces pareciera que se hace simplemente porque nos lo piden, pero finalmente no lo terminamos aplicando? Y quien determina en realidad lo que vamos a hacer es el otro sistema, el de presupuesto. A veces la historia nos clarifica algunos aspectos, ¿no? Entonces, con esta línea de tiempo vamos a entender un poco sobre este punto del por qué hoy en día nuestra planificación no está fortalecida como sí lo está en otros países. Muy bien. Formalmente, la planificación en el Perú comienza en 1962, con la creación, en ese entonces, del Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo Económico y Social. Interesante el nombre, ¿no? Y obviamente, si tenemos un sistema nacional, tiene que haber un ente rector. ¿Quién fue su ente rector en ese entonces? El Instituto Nacional de Planificación. Muy bien. Como Instituto Nacional de Planificación tiene sus objetivos, ¿no? Aquí tenemos su objetivo que era incentivar el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo peruano mediante la ejecución de planes sistemáticos de desarrollo económico y social. O sea, tenía que ver tanto en lo económico y en lo social. Y vamos a ver en su función y vamos a ver lo poderoso que era en ese entonces este Instituto Nacional de Planificación. ¿Qué nos dice? La función de esta entidad era coordinar los programas anuales del sector público que deben incluirse en el presupuesto.
Entonces, ¿quién determinaba o quién jugaba un rol importante en definir qué programas, cuando hablamos de programas, son las intervenciones, ¿no? ¿Qué intervenciones que realizan las entidades públicas debían de considerarse en el presupuesto del Perú, del presupuesto público? ¿Quién tenía un rol importante? Esta entidad. Imagínense el poder, imagínense eh, la injerencia que tenía esta entidad sobre el presupuesto que tenían las entidades. Era bastante interesante, ¿no? ¿Cómo sería hoy en día si a través de la planificación, a través de ese plan, o sea, si ese plan decidiese cuáles van a ser aquellas intervenciones que van a ser financiadas? Sería un poco mejor, ¿no? En ese entonces, pues esta entidad tenía esa función. Muy bien, el año 1971 se le agrega una función adicional, que es la de la cooperación técnica, ¿no? Que tiene que ver con el tema de los apoyos, del financiamiento, tal vez de entidades privadas o, no sé, de otros países que destinaban hacia el Perú. Entonces, con esta nueva función se iba fortaleciendo más este instituto. El 81, 1981, eh, como cualquier entidad, pasan los años y se hace una modificación a la estructura que tiene esta entidad. Entonces, así rapidito, estaba conformado por el Consejo Consultivo Nacional de Planificación, las oficinas de planificación de los ministerios, en ese entonces habían los organismos centrales, las oficinas regionales y los organismos públicos descentralizados y también las municipalidades. Muy bien, entonces, ya pasados los años, en 1992, después de 30 años de funcionamiento, ¿qué sucedió con este Instituto Nacional de Planificación? Pues disolvió, se disolvió. Muy bien, y como se disolvió, alguien tenía que asumir las funciones que tenía esta entidad, ¿no? ¿Quién fue quien asumió? Una parte lo asumió el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ya no había alguien que se encarga de la planificación, la entidad simplemente desapareció. Y así estuvimos hasta el 2002, 10 años después, imagínense, 10 años sin planificación o sin un ente rector que conduzca este sistema. Y en las políticas de Estado, cuando se reúnen para las fuerzas vivas que existen en el país, ¿no? Los poderes del Estado, los niveles de gobierno, la sociedad civil, los partidos políticos, las iglesias, entre otros, para establecer las políticas de Estado, eh, se vuelve a considerar que la planificación es algo importante, ¿no? Es una idea que surge. Es así que se establece en la quinta política de Estado el tema del planeamiento estratégico en el 2002. Pero era solamente como una idea, ¿no? Y una idea es como una opinión que tú puedes dar para que se materialice y es otra cosa, ¿no? Lo mismo sucedió aquí. El 2002 surgió la idea. Pero cuando finalmente se constituye de manera formal nuevamente este sistema de planeamiento estratégico, pues en el 2008, ¿no? Todos nosotros sabemos, ¿no? Este decreto legislativo 1088 que crea al sistema y también que crea al CEPLAN, ¿no? Estableciéndole como ente rector. Entonces, imagínense, del 92 al 98, ¿cuántos años pasó? Sin tener planificación estratégica, sin tener un ente rector que dicte las disposiciones. Pero el 2008, cuando se crea ese plan, no significa que automáticamente se vaya a solucionar los temas de planificación en el Perú. ¿Por qué? Porque necesitamos que esa entidad se consolide. Necesitamos que esa entidad apruebe un montón de documentos para su funcionamiento. Necesitamos que esta entidad elabore directivas, elabore guías, elabore manuales, elabore fichas. ¿Cuánto tiempo toma eso? Y aún, a pesar de que ya estamos en el 2024, no tenemos todavía todos los documentos o instrumentos de planificación necesarios. Hace poquito, el año pasado, fines de noviembre, se aprobó la guía para la elaboración del Plan de Desarrollo Regional concertado y también la guía del Plan de Desarrollo
provincial concertado. O sea, imagínense, recién el 2023, fines del 2023, contamos con un documento guía para que los gobiernos regionales, para que las municipalidades puedan elaborar su plan de desarrollo regional concertado o plan de desarrollo concertado. ¿Cuántos años pasó? Desde el 2008 hasta el 2023. No es suficiente entonces la creación, ¿no? Es un proceso de maturación de la misma entidad. Y todavía faltan. Por ejemplo, tenemos municipalidades rurales que tienen características distintas a las municipalidades urbanas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la cantidad de trabajadores que tienen. No le puedes pedir lo mismo a una municipalidad que está ubicada en una ciudad, en una zona urbana, no le puedes pedir lo mismo que planifique que alguien que está en una zona rural, ¿no? Son cosas totalmente diferentes, no podemos querer estandarizar a todos por igual. Entonces, de acuerdo a lo que han manifestado en algunas charlas de plan, están elaborando una guía mucho más simplificada para la planificación o para la elaboración de su plan de desarrollo concertado para municipalidades rurales. Imagínense, o sea, ¿cuándo vamos a tener todos estos instrumentos de planificación para decir que finalmente ya tenemos implementado este sistema? Entonces, ¿cuál es lo que aquí lo que queremos rescatar? Es que el hecho de habernos quedado durante muchos años sin un sistema de planificación, sin tener un rector, en este sistema es lo que ha debilitado la planificación estratégica en el Perú. Hoy en día, muchos de ustedes en sus entidades verán, ¿no? Se darán cuenta de que quien determina muchas veces la planificación es el presupuesto, cuando debería ser a la inversa. La planificación debería determinar el presupuesto. Esperemos que con los esfuerzos que se están sumando, con las actualizaciones que se están realizando, poco a poco el planeamiento estratégico se fortalezca más en el Perú. Muy bien, entonces esto era un poco sobre la línea del tiempo de la planificación en el Perú. Con esto hemos visto entonces ese ambiente, ese contexto en el cual se desarrolla este planeamiento estratégico. Muy bien, habiendo visto este primer punto, ahora vamos a pasar al segundo punto. Este segundo punto va a tratar sobre el planeamiento estratégico. ¿Qué vamos a hacer en primer lugar? Pues tenemos que definir qué es planeamiento estratégico, ¿no? Porque si no hacemos una definición, o sea, cómo vamos a seguir abordando, cómo vamos a seguir profundizando más sobre este tema. Muy bien. Nos dice que el planeamiento estratégico, en primer lugar, es un proceso. Y cuando nos dice que es un proceso, significa que tiene una serie de etapas, una serie de fases, una serie de ciclos que se tiene que cumplir. Y un proceso tiene elementos de entrada y tiene elementos de salida, ¿no? Es como un proceso cualquiera que desarrollamos en el sector público. Muy bien. Entonces nos dice que este proceso es sistemático. Cuando nos dice que es sistemático, significa que van a participar diferentes entidades. Significa que vamos a utilizar diversos instrumentos. Vamos a tener leyes, normas, directivas, guías. Es sistemático. O sea, es como nuestro sistema. A ver, pongamos un ejemplo. En nuestro cuerpo tenemos diversos sistemas, ¿no? El sistema nervioso, el sistema de la circulación, el sistema óseo, entre otros, ¿no? Y dentro de cada sistema hay partes, ¿no? Entonces lo mismo va a suceder con este proceso sistemático. Es por eso que tenemos un ente rector, tenemos las oficinas que hay en el tema de planeamiento, y luego vamos a profundizar un poco más quiénes conforman este sistema. Muy bien. También nos dice que este proceso es cíclico. ¿Por qué es cíclico? Porque no es que yo planifico y ahí queda, sino que eso que he planificado va a seguir una serie de etapas, ¿no? Yo planifico, por ejemplo, para el 2024. Muy bien, entonces no es que llegamos a diciembre y ya se terminó la planificación del 2024, sino que los resultados que he obtenido en el 2024 me va a servir como insumo para la planificación que voy a realizar el 2025. ¿Ves? Así es cíclico. Luego vamos a ver ya, cuando vemos la parte del ciclo del planeamiento estratégico, vamos a ver, ¿no? Que está compuesto por 4 fases.
Y finalmente nos dice que es un proceso continuo. ¿Por qué es un proceso continuo? Porque tú puedes haber planificado, o sea, la planificación en el Perú, pongamos el POI, lo hacemos de un año para el otro, ¿no? Entonces, a estas alturas ya tenemos planificado qué vamos a hacer el 2025, ya tenemos nuestro POI multianual, ya tenemos nuestro POI para el 2025, que obviamente va a tener que ser ajustado, ¿no? En el mes de diciembre, cuando se aprueba el presupuesto por el Congreso de la República. Pero una vez que comenzamos la ejecución del 2025, no significa que vamos a estar ahí inertes con el plan, porque ¿qué sucede? Como este año, por ejemplo, nadie se esperaba, ¿no? El tema del dengue, entonces se tuvo que hacer una actualización, se tuvo que hacer modificaciones. Entonces, la planificación no es estática, la planificación tiene que adecuarse a lo que va aconteciendo, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, que hacer muchos recortes porque no se estaba recaudando lo que se había proyectado. No sé en sus entidades, pero en la entidad donde yo trabajo, hicieron recortes, más del 50% del presupuesto que teníamos programado para el desarrollo de nuestras actividades. Entonces, esa planificación que hemos realizado, hemos tenido que ajustar, hemos tenido que ajustar al nuevo contexto que nos encontramos este 2024. Muy bien, entonces tenemos que es un proceso sistemático, que es cíclico y que es continuo. Y nos dice que también es de carácter político. ¿Por qué de carácter político? L- lo político, o quienes están relacionados con lo político, ahí están nuestros funcionarios. Nuestras autoridades políticas, ¿quiénes son? En un gobierno local es el alcalde, ¿no? En un gobernador, en un gobierno regional, pero también se considera como de la parte política a los cargos de confianza, al gerente municipal, a los gerentes de línea, en caso del gobierno regional, al gerente general regional, en caso de los ministerios, por ejemplo, al secretario general, a los viceministros, entre otros. Entonces, los que deciden el rumbo de la entidad, ¿quiénes son? Es la alta dirección. Y la alta dirección, todos están compuestos por cargos de confianza, ¿no? Y otros por elección popular. Es por eso que se dice que es de carácter político, porque estas autoridades son los que van a conducir finalmente, o van a decidir cuál va a ser el rumbo que va a tomar la entidad. Pero también es de carácter técnico. ¿Por qué de carácter técnico? Porque cuando nosotros elaboramos el planeamiento estratégico, se forma equipos. Ahora se le denomina como grupos de trabajo, ¿no? Con la anterior directiva era comisión, ¿no? Hoy en día se le denomina como grupos de trabajo y esos grupos de trabajo pueden tener sus equipos de trabajo. Entonces, estos grupos de trabajo, ¿por quiénes está conformado? Ya está conformado por la parte técnica, ¿no? La parte de las unidades orgánicas, la parte de los órganos de apoyo, los que desarrollan los procesos misionales de la entidad, los procesos de soporte. En la parte técnica es lo que vemos los lineamientos que da ese plan, vemos la estructura que debe de tener nuestros documentos de planificación, ¿no? Ya sea un PCM, ya sea un PI, ya sea un POI. La parte técnica es lo que vamos a hacer los equipos que trabajamos en las diferentes áreas de las entidades. Es de carácter participativo porque muchas veces también se pide participación. Por ejemplo, si tú estás en un gobierno regional, vas a tener que pedir participación de las municipalidades, tanto provinciales y distritales, que forman parte de tu jurisdicción. Es intersectorial porque dependiendo del plan vamos a pedir la participación de otros ministerios, como el ejemplo que les ponía en caso de salud. Ellos tienen una política nacional multisectorial de salud, pero no lo han elaborado ellos solos, sino que es una política multisectorial. Y si tenemos una política multisectorial, tenemos que tener un plan multisectorial. Luego vamos a profundizar un poco más, pero una política necesita de un plan para poder implementarse. Y finalmente también es intergubernamental porque necesitamos la participación de los niveles de gobierno. Todas las políticas nacionales que están a cargo
de los ministerios, las políticas nacionales están a cargo de los ministerios, todas se implementan a nivel territorial. Quien establece la política nacional es el ministerio, pero quienes lo implementan van a ser los gobiernos regionales y las municipalidades. Es así, es de manera general para las políticas nacionales. Obviamente tenemos algunas políticas que no se implementan en el nivel territorial, ¿no? Pero esos no forman parte de las políticas nacionales, son otro tipo de políticas. Muy bien. Entonces, este es un concepto, como podemos ver, bastante amplio de lo que es el planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico tiene sus objetivos. Vamos a ver a continuación sus objetivos. El primer objetivo que tiene el planeamiento estratégico es que, es que se establezca como país una visión de futuro. ¿Qué queremos hacia el futuro? Al 2030, al 2050, ¿qué queremos? Muy bien. Entonces, nosotros somos, lo que dice la Constitución Política, somos un Estado unitario, ¿no? Es uno solo. Entonces, debe haber una sola visión como país. ¿Quién establece esa visión como país? Es el planeamiento estratégico. Entonces, todas las entidades deben sumar esfuerzos para poder cumplir con esa visión que tenemos como país. ¿Dónde está establecido esa visión? ¿Dónde están establecidos los objetivos que queremos como país? Está en las políticas de Estado, en las 35 políticas de Estado. Pero como dijimos, las políticas necesitan de un plan. ¿Cuál es el plan que ayuda a que se implementen las políticas de Estado? Es este de aquí, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Ese es el plan que está más arriba de todos los planes, que responde directamente a las políticas de Estado. Teníamos este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021. Se acordarán los que ya veían el tema de planificación. Pero ya terminamos el 2021, estamos 2024, ¿no? Muy bien, entonces lo que se había establecido para el 2021, los objetivos, las metas, han tenido que ser evaluadas. Y lo tenemos en el Google, pongamos, ha habido dos evaluaciones, pongamos, primera evaluación de este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Muy bien, y también ha tenido una segunda evaluación, si no me equivoco, el 2023 ha sido la segunda evaluación. Entonces, ese es el primer objetivo, establecer el primer objetivo del planeamiento estratégico, establecer una visión como país. Muy bien. El siguiente objetivo ya está relacionado con el proceso operativo. Todos los días nuestras autoridades, nuestros funcionarios toman decisiones. ¿Pero qué tipo de decisiones? Lo que pide el planeamiento estratégico es que estas decisiones sean estratégicas. Pero ¿qué es la estrategia? O sea, ¿por qué no solamente hablamos de planeamiento y lo dejamos ahí? ¿Por qué se redacta planeamiento estratégico? Si planeamiento por sí solo ya nos dice, ¿no? El concepto. ¿Qué suma lo estratégico? Lo estratégico, ya el planeamiento te dice lo que tú quieres para el futuro, te ayuda a establecer eso que tú quieres para el futuro. Lo estratégico te ayuda a establecer cuál es la ruta más rápido. Yo estoy en un punto A, muy bien, quiero llegar a un punto B, listo. Ese es el planeamiento, ¿no? Ahí vamos a tener varios aspectos más a considerar. Pero estamos en el punto A, quiero llegar al punto B. Lo estratégico es el camino más rápido para llegar del punto A al punto B. En realidad eso todavía no está tan bien desarrollado en el Perú, ¿no? Pero utilizamos ese término, el planeamiento estratégico. Muy bien. Entonces nos dice eh, que el planeamiento también ayuda a que nuestras autoridades, a que nuestros funcionarios, al momento de tomar las decisiones, tengan información, tengan datos, tengan conocimiento, que la decisión que vayan a tomar sea una decisión informada. ¿Por qué? Porque el planeamiento te establece una visión de futuro. Muy bien. El otro objetivo es que
las diversas estrategias que tiene cada entidad establecido en sus documentos de planeamiento, ya sea políticas o planes, puedan ser alineados. Porque cada entidad muchas veces actúa como una isla, ¿no? Pero al final un ciudadano va a recibir servicios de una entidad, de otra entidad, de otra entidad. Así un ejemplo sencillo sobre este tema. En el tema de las funciones compartidas que tienen los tres niveles de gobierno, por ejemplo, equipar un establecimiento de salud. ¿Quién le corresponde la administración en primer lugar del establecimiento de salud? Es al gobierno regional. Entonces el gobierno regional puede decidir comprar equipos. Listo, voy a comprarle equipos, una serie de equipos. Listo. Pero la municipalidad, dentro de su ley orgánica de municipalidades, también tiene establecida la función de equipar establecimientos de salud. Entonces la municipalidad puede decir, ya, yo también voy a comprar equipos. Listo. Y el Ministerio de Salud también puede hacer compras nacionales y equipar establecimientos de salud. Imagínense que no exista este alineamiento de estrategias y cada uno, el MINSA, la DIRESA y la municipalidad, compran equipos para un mismo establecimiento. Y esto no es un caso hipotético, ha sucedido. El 2016 la Contraloría ha realizado una supervisión a nivel nacional y ha encontrado muchos establecimientos que tienen equipos que están en su almacén guardados en cajas sin abrir. ¿Por qué? Porque ya tenían, por ejemplo, camillas, ya tenían camillas, pero le llegó de la municipalidad más camillas, le llegó del gobierno regional más camillas, le llegó del MINSA más camillas. ¿Para qué voy a abrir estas cajas si ya tengo las camillas? Sillas de ruedas también creo que encontraron. Entonces, para eso nos sirve el planeamiento estratégico, para alinear las decisiones, las intervenciones, las estrategias que vayan a tomar las diversas entidades que tienen funciones compartidas. Muy bien, el otro objetivo es en los recursos. Y todas las entidades tienen recursos públicos. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer la asignación de recursos? ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades? Porque los recursos, el presupuesto y los otros recursos que tenemos, su distribución, su asignación es en función a las prioridades que tiene la entidad. Y quien te ayude a establecer o reconocer tus prioridades, pues es el planeamiento estratégico. El otro objetivo, el penúltimo objetivo, es el tema del seguimiento y evaluación. Para poder hacer ese seguimiento y evaluación de tus políticas y planes, obviamente tienes que tener establecidos tus objetivos, tienes que tener establecido tus metas, tus indicadores. Si no, ¿cómo vas a saber si estás cumpliendo o no con las políticas? ¿Cómo vas a saber si el plan que tú te has establecido está cerca a cumplir con esa meta que tú te has establecido? Entonces necesitamos tener bien en claro cómo vamos a medir las políticas y planes. ¿Quién nos ayuda a eso? ¿Quién nos da las orientaciones? ¿Quién nos brinda la capacitación sobre cómo desarrollar, por ejemplo, la elaboración de indicadores? Es el planeamiento estratégico. Tenemos una guía para la elaboración de indicadores, que lo trabajó ese plan, si no me equivoco, el 2022. Es guía para la elaboración de indicadores de políticas y planes. Y ahí te dice bien claro cómo se elabora indicadores. Para no tener indicadores que tal vez no podamos medir, para tener indicadores que tal vez no nos sirvan, ¿no? La idea de los indicadores es que sean utilizados en la gestión, que no simplemente estén ahí, que cada semestre, cada año nos pidan, ¿no? No, nos tiene que servir para la toma también de decisiones. Y finalmente es la de generar evidencias. ¿Por qué? Porque si yo hago una evaluación o hago un seguimiento y evaluación, voy a poder generar información, voy a poder generar evidencias. Y con esa información, la planificación que voy a realizar al siguiente año va a ser mucho mejor. Las decisiones que voy a tomar con estas evidencias van a poder tal vez orientarse de otra manera, ¿no? Porque muchas veces cuando nuestras autoridades toman decisión, ¿qué hacen? Pues eh, es tal vez como un momento de que ellos utilizan su propio criterio, tal vez un momento de inspiración, tal vez tienen algún amigo, algún conocido, le dicen, mira, ¿sabes qué? Prioriza tal lugar
Y así básicamente se toman las decisiones, ¿no? Entonces, el planeamiento estratégico ya te va a brindar datos, te va a brindar información y que cuando se toma alguna decisión, por ejemplo, de cómo hacer la asignación o a dónde asignar los recursos, esta se haga con una razón, se haga basado en evidencias. Muy bien, esos son los objetivos entonces del planeamiento estratégico. Ahora, el planeamiento estratégico, ¿cómo es que se ubica en esta cadena de resultados? Mira, aquí tenemos, en la parte inferior vamos a ver en primer lugar, aquí, ubiquémonos en la parte inferior. Esta es la cadena de valor público. Muchos de nosotros ya lo hemos escuchado, ¿no? Tenemos los insumos, las actividades, los productos. Vamos a comentarlo así de manera bastante sencilla. Cuando nosotros planificamos, ¿por dónde comenzamos? Comenzamos por los cambios que queremos en la población. Yo quiero cambiar la situación actual y estar en una situación distinta. Muy bien, entonces nosotros comenzamos planificando aquí por los resultados. Entonces yo digo, por ejemplo, el ejemplo más sencillo es el tema tal vez de la desnutrición, ¿no? Ya, pongamos, o vayámonos a educación para salirnos un poco de salud. Vamos a educación. Entonces, los niños tienen deficiente comprensión lectora, no retienen la información, no pueden resolver problemas matemáticos. Las pruebas PISA que se hace a los niños, ¿no? Educación primaria y secundaria. Muy bien, yo quiero mejorar entonces esa situación. Eso sería el resultado. Muy bien, eso es lo que me establezco como sector, como ministerio, ¿no? Los resultados. Pero para poder mejorar la comprensión lectora, por ejemplo, de los niños, ¿qué debo hacer? Ah, muy bien, entonces debo de capacitar a los profesores, debo de tener mejores infraestructuras, debo de propiciar la participación de los padres de familia en la educación, debo de cambiar la metodología de enseñanza. Muy bien, entonces esos son los servicios que yo voy a dar a los niños para poder cambiar esa situación actual. Esos servicios están aquí, son los productos. Ya, pero por ejemplo, para poder mejorar los equipos, los insumos que se utiliza durante la educación, ¿qué necesitamos? Ah, necesitamos desarrollar procesos para que los profesores sepan más, para que los profesores sepan llegar a los alumnos, cambien la metodología de enseñanza. ¿Qué necesitamos? Necesitamos desarrollar actividades, procesos. Para que los padres se vinculen más en la educación de sus hijos, necesitamos desarrollar talleres de padres, charlas, capacitaciones a los padres. ¿Qué son esos? Son procesos, son actividades que desarrollamos. Muy bien, entonces, para poder entregar un servicio a los niños que va a lograr mejorar su capacidad de comprensión lectora, necesito entregar servicios. Pero para entregar esos servicios necesito desarrollar una serie de procesos y actividades. Pero para desarrollar estos procesos y actividades necesito de insumos para que el profesor pueda enseñar en el aula. ¿Qué necesita? Necesita una pizarra, necesita materiales de escritorio, necesita sillas, la misma aula es un material, necesita los libros, entre otros. Para capacitar a los padres, ¿qué necesitamos? También necesitamos tal vez, no sé, materiales didácticos, necesitamos tal vez, no sé, papel, necesitamos un proyector, necesitamos materiales, entre otros. Entonces, cuando nosotros estamos desde la parte de quien diseña, de quien formula políticas públicas, se trabaja de aquí, de la derecha hacia la izquierda. Pero ya cuando vamos a implementarlos, cuando ya se va a comenzar a implementar, nosotros que somos los del día a día que trabajamos en las entidades públicas, para la implementación de las políticas públicas cambia de dirección, va de la izquierda hacia la derecha. Es por eso que es lo primero que hacemos cuando comienza el año. Comenzamos a hacer nuestros requerimientos, ¿no? Necesito, por ejemplo, combustible para hacer una supervisión. Necesito la contratación de docentes. Necesito el mantenimiento de la infraestructura educativa. Necesito comprar materiales educativos. Necesito sillas.
necesito carpetas, no sé, los alimentos, por ejemplo, Caliwarma, que provee, entre otros. Entonces, comenzamos con los insumos. La parte de la implementación comienza ya con los insumos. Necesitamos adquirir todos estos insumos, porque con estos insumos vamos a desarrollar las actividades que necesitamos para dar el servicio a los estudiantes, que gracias a estos servicios van a obtener esos cambios, van a mejorar su comprensión lectora. ¿Ve? Entonces así es como se entiende esta cadena de resultados o esta cadena de valor. Su implementación es de derecha a izquierda y ya cuando nosotros vamos a operativizarlo es de la izquierda hacia la derecha. Muy bien, pero esto cómo se vincula con las políticas y con los planes que tenemos, con las diferentes políticas y planes que tenemos? Aquí no están todas las políticas y planes, hay otras políticas y planes, pero ese plan tiene rectoría sobre estos que estamos viendo aquí. Hay otros tipos de políticas, tal vez políticas sociales, tal vez políticas económicas, que ese plan no tiene rectoría. Por ejemplo, ¿qué política podemos mencionar? La política monetaria. La política monetaria, sobre la política monetaria, ese plan no tiene ninguna intervención. Pertenece a otra entidad, ¿no? Entonces, así tenemos otras políticas. Sobre estas que estamos viendo aquí, sobre estas sí, ese plan establece. Tiene rectoría, ese plan puede establecer la metodología, puede establecer las guías. Muy bien, entonces, dijimos que el plan que está en el más alto nivel, que permite implementar las políticas de Estado, es esta de aquí, el plan estratégico de desarrollo nacional. Entonces, ahí que vamos a tener, dijimos, pues lo que queremos como país, lo que queremos como país, como sociedad. Esto normalmente se consigue en el largo plazo. Entonces, los objetivos nacionales que son como país están a este nivel de impacto agregado. ¿Por qué agregado? ¿Por qué impacto? Porque es el cambio, ¿no? Obviamente. Ya, pero ¿por qué agregado? Porque para lograr estos objetivos nacionales va a ser la suma de todas las intervenciones que realizan todas las entidades públicas. O sea, el objetivo nacional no se le puede atribuir a una sola entidad, sino que va a ser la suma de lo que hace el Estado en su conjunto. Es por eso que se le llama el impacto agregado. Y es solito, mira, este objetivo nacional no llega a las políticas nacionales, ni al PCM, ni a los otros, es solito, porque es la suma de todos, como mencionamos. Muy bien. Luego tenemos los objetivos específicos que están en este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Aquí sí, vamos a ver que estos objetivos específicos están a nivel de los objetivos prioritarios establecidos en las políticas nacionales. Entonces, las políticas nacionales, ¿cuáles son? Las que son desarrolladas por los ministerios, ¿no? Tenemos la política nacional multisectorial de salud, de educación, de las personas con discapacidad, interculturalidad, de los adultos mayores, no sé, de todos los demás ministerios que han trabajado sus políticas nacionales. Entonces, esos objetivos que están establecidos en estas políticas nacionales están al nivel de los objetivos específicos de este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Pero dijimos que estas políticas nacionales para su implementación necesitan de un plan. ¿Cuál es ese plan? Es el Plan Estratégico Sectorial Multianual. Y también podría ser el Plan Estratégico Multisectorial, que va a depender, ¿no? Si es una política sectorial, va a ser el PCM, y si es una política multisectorial, va a ser el Plan Estratégico Multisectorial. ¿A cuál se alinea estos objetivos prioritarios que tenemos en esta política? A los objetivos estratégicos sectoriales. Entonces hay una vinculación, objetivos específicos de esta política de desarrollo nacional con los objetivos prioritarios de las políticas nacionales, con los objetivos estratégicos sectoriales del PCM o del PEM, pero necesitamos llegar también al nivel territorial. En el nivel territorial que tenemos, a nivel de gobiernos regionales, los
planes de desarrollo regional concertado y en caso de las municipalidades, los planes de desarrollo local concertado. Entonces, estos planes van a responder a políticas territoriales. Dentro de la autonomía que tienen los gobiernos regionales y los gobiernos locales son tres, ¿no? La autonomía económica, la autonomía administrativa y la autonomía política. Quiere decir que pueden elaborar sus propias políticas territoriales. Y si elaboran sus políticas territoriales, pues tienen que elaborar su plan. Y este es el plan, ¿no? Los planes de desarrollo concertado. Entonces, aquí tenemos los objetivos estratégicos territoriales que se alinean a estos otros objetivos que hemos visto. Muy bien. Y dentro de la cadena que hemos estado viendo aquí en la parte inferior, ¿a qué resultados ayudan a cumplir estos objetivos? Ayudan a cumplir a los resultados finales y a los resultados intermedios. ¿Ves? Ese es el alineamiento. Los resultados iniciales, estos resultados iniciales sí pueden atribuirse a la intervención que realiza una entidad. Si yo soy un gobierno nacional, si yo soy un ministerio, si yo soy un organismo público ejecutor, si yo soy un organismo regulador, ya, entonces las intervenciones que yo realizo puedo atribuirme a los resultados iniciales que voy a tener. Entonces aquí sí, como entidad yo realizo una intervención y esos cambios que va a haber en la población puedo decir que es gracias a la intervención que yo he realizado. Entonces, si esto está dentro del rango de acción de la entidad, ¿a qué plan se va a alinear? A este de aquí, al PI. Su nombre nos dice Plan Estratégico Institucional. Es por eso que este institucional es de la entidad. Y es por eso que la entidad puede atribuirse estos resultados iniciales que van a estar establecidos en los objetivos estratégicos institucionales. Y esto tiene también su alineamiento. Si estoy en una municipalidad o un gobierno regional, mi PI tiene que responder a mi plan de desarrollo concertado. ¿A qué nivel? A nivel de las acciones estratégicas territoriales. En el PCM también, ¿no? Porque todos estamos alineados a algún sector. Si yo trabajo en la Dirección Regional de Agricultura, pues tengo que ver qué dice el PCM del Ministerio de Desarrollo Agrario. ¿Ve? Hay ese alineamiento entonces. Los productos, que son los servicios que va a recibir la población, a nivel de PI están alineados a las acciones estratégicas institucionales. Pero podemos ver que a nivel de productos, nuevamente, que son los servicios que se da a la población, no tiene una vinculación directa con el plan de desarrollo concertado. ¿Por qué? Porque en este plan de desarrollo concertado no se considera qué servicios se va a dar a la población. El PCM tampoco. El PCM no tiene establecido dentro de su estructura los servicios que va a recibir la población. El PEI sí. Y la última, bueno, dentro de la metodología de las políticas nacionales, también considera los servicios que se va a dar a la población. Es por eso, por ejemplo, si ustedes revisan la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana, tiene dentro de sus matrices de las políticas nacionales los servicios que va a recibir la población. Pero estos servicios están desagregados de diversas entidades, de las municipalidades, del gobierno regional, de la municipalidad, de la Policía Nacional, del ministerio, también vi ahí de Caliwarma, creo, porque tienen una participación, no me acuerdo específicamente en qué, dentro de esta política de seguridad ciudadana, pero está establecido qué servicios. Entonces, cada una de estas entidades va a tener que arrastrar o va a tener que jalar eso a su plan estratégico institucional. Y esto finalmente va a estar alineado aquí al servicio que da esta entidad. Muy bien. Ya luego para la parte operativa, vamos a tener nuestro plan que operativiza todos los demás planes, que es el plan operativo institucional, nuestro famoso POI. Aquí que vamos a tener actividades operativas. Muy bien, tenemos nuestras actividades. Que nuevamente, las actividades no vamos a tener ni en el PEI, ni en el Plan de Desarrollo Concertado, ni en el PCM. Pero estas políticas nacionales dentro de la metodología
que ese plan ha indicado, sí también considera actividades operativas. Eso es lo interesante, ¿no? Entonces nuestro POI debe estar vinculado con las actividades operativas que ha sido establecido en la política nacional. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en la Dirección Regional de Turismo o estoy en la municipalidad y estoy en el área que se encarga de, no sé, comercio, turismo, no tengo que fijarme solamente tal vez en el PI que tiene mi entidad, sino tengo que fijarme en la política nacional, no sé, de desarrollo de turismo, no sé cuál es el nombre que tiene esta política, porque ahí está establecido cuáles son esas actividades operativas. Y eso te va a servir a ti para que puedas plasmarlo en tu POI, tus actividades operativas. Nos ayuda entonces las políticas para nosotros ya tener identificado de todas esas actividades que están en la política, cuáles de ellos me corresponde a mí implementar dependiendo en la entidad en la cual me encuentro trabajando. Y finalmente el POI considera los insumos que vamos a utilizar. Se acordarán, a inicios entre marzo más o menos, te dicen, ¿no? Elabora tu meta física del próximo año, de la programación multianual. Muy bien. ¿Y para qué hago eso? Porque esas metas físicas se van a cargar en el SIGA. Y en el SIGA se va a elaborar tu cuadro multianual de necesidades. Y en base a ese cuadro multianual de necesidades vas a tener todos los insumos que necesitas. Muy bien. Una vez que tengas todos esos insumos, se hace un costeo. Y en base a ese costeo ya tienes el presupuesto que tú necesitarías para tu POI multianual. Entonces, en el POI también tenemos una parte de presupuesto. O sea, aquí no está considerado, acá atrásito, atrás de insumos debería ir un cuadrito que diga presupuesto, porque estos insumos deben ser costeados y en realidad en el POI también tenemos un costeo, ¿no? Pero dentro de esta gráfica que nos deja CEPLAN, esta es una gráfica de CEPLAN, no se considera, pero yo creo que aquí debería de agregarse también el tema de presupuesto, porque el POI considera, en el POI cuando nosotros elaboramos, ponemos el monto que nos ha salido luego de hacer nuestro cuadro multianual de necesidades. Entonces, como podemos ver, estas políticas y planes que está a cargo de ese plan está articulado con esta cadena de resultados. Muy bien, ahora vamos a ver en cuanto, bueno, esto ya lo hemos comentado, ¿no? Ya lo hemos ido comentando, aquí lo tenemos graficado. Las políticas de Estado, ¿cómo lo implementamos? ¿Cuál es el plan que nos permite implementarlo? Es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Hablamos de las políticas nacionales. ¿Cuáles son sus planes? El PSEM y el PEM. De las políticas territoriales, en este caso la política regional, su plan es el Plan de Desarrollo Regional Concertado. Lo mismo sucede con las políticas locales, tanto provincial como local, tienen sus propios planes de desarrollo local concertado. Y la política institucional, que es de la entidad, tiene su propio plan, que es el Plan Estratégico Institucional, y para la parte operativa tiene su Plan Operativo Institucional. Están vinculados, ¿no? Cada política tiene su plan en lo que es el planeamiento estratégico. Pero aquí está quedando uno en el aire. ¿Cuál es? Este de aquí, fíjense. La política general de gobierno. Ese plan, dijimos, ¿no? Que hay algunas políticas sobre los cuales ese plan no tiene rectoría. Pusimos como ejemplo una política económica, que es la política monetaria que tenemos en el país. Pero aquí tenemos otro ejemplo más, que es la política general de gobierno. Esta política general de gobierno no se sujeta a los lineamientos que da ese plan y tiene una razón de ser, porque está establecido en primer lugar en la Constitución Política que dice que una vez que un presidente asuma el poder, asume el cargo, tiene 40 días para establecer cuáles van a ser sus prioridades durante su periodo de gobierno. Muy bien, entonces, eh, de todas las necesidades que tenemos en el país, el presidente va a decir, durante mi gestión, durante los 5 años, no vamos a poder solucionar todos los problemas que tiene el país. Eso es obvio. Entonces yo me voy a enfocar en solucionar tal vez estos 5, estos 6, estos 8. No sé, va a depender, ¿no? Entonces no le pone una condición o no le pone una limitante
al gobierno, ¿no? No les dice que para que tú establezcas la política general de gobierno debes de seguir estos lineamientos y esta directiva, no. Va a depender de lo que decida el presidente, de lo que decida, bueno, el presidente y su consejo de ministros, va a ser plasmado en la política general de gobierno que se aprueba con un decreto supremo hasta 40 días después de que asuma el mando. Muy bien, entonces, esto es un poco el alineamiento entre las políticas y sus respectivos planes. Esto es un cuadro de la última actualización que hemos tenido de la Directiva de Planeamiento Institucional, donde nos dice a qué plan estratégico se articula dependiendo del tipo de entidad. Aquí tenemos los tipos de entidades y en el lado derecho vamos a tener a cuál plan se debe de articular. Si hablamos, por ejemplo, del Congreso, si hablamos del Poder Judicial, los dos poderes, si hablamos de los organismos constitucionalmente autónomos como la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la SBS, ¿qué más tenemos ahí? El Tribunal Constitucional, son 10 organismos constitucionalmente autónomos y las universidades públicas, estos cuatro, Poder Legislativo, Judicial, las OCAS y las universidades públicas, nos dice que se articulan al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. A ese plan que está más arriba, aquí, al del más alto nivel, aquí, a este plan de aquí arriba, se alinean. Obviamente, ¿no? O sea, tiene una razón, ¿no? Es justificado, ¿no? Porque el Poder Legislativo no depende de nadie, ¿no? O sea, no hay un sector, ¿no? que tenga influencia sobre el legislativo. Lo mismo sucede con el judicial, lo mismo sucede con las OCAS, ¿no? En caso de las universidades públicas, sí podrían alinearse a las que son las políticas educativas. Es por eso que acá nos dice a las políticas nacionales de ser el caso. ¿En qué caso puede ser de estos que hemos mencionado? Yo considero que solamente de las universidades públicas. Luego tenemos, en caso de las entidades públicas del gobierno nacional, ahí que tenemos los organismos públicos. Tenemos tres tipos de organismos públicos. Los organismos públicos ejecutores, como que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los presos, es INPE, ¿no? Es un organismo público ejecutor. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el clima, CENAMI, es un organismo ejecutor. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el deporte, IPD, organismo público ejecutor. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con enfermedades costosas, enfermedades, cáncer, que es complejo, tenemos el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Estos organismos públicos ejecutores son más de 30 que tenemos en el país. Es el primer grupo tipo. Luego tenemos los organismos públicos reguladores. Ahí tenemos solamente 4, ¿no? Los más conocidos, ¿no? OCITRAN, que regula el tema de transportes, OCITEL, telefonía y telecomunicaciones, OCINERMIN, para lo que es todo energía y minería, y el último es para agua, ¿no? SUNAS. SUNAS también está ahí, esos 4. Muy bien. Entonces, ya tenemos organismos públicos ejecutores, organismos públicos reguladores, y el tercer tipo son los organismos públicos especializados, ¿no? Todo lo que tiene que ver con políticas nacionales de largo plazo. Por ejemplo, ahí tendríamos en recursos hídricos, ¿no? Es una política que tenemos a largo plazo. Ahí tenemos a la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Es un ente rector también. En la política de recursos humanos del sector público tenemos ahí a Servir. Servir también es un organismo público especializado. Y así tenemos otros organismos públicos especializados. Todos ellos van a estar alineados al PECEM del sector al cual pertenecen o están adscritos. Por ejemplo, mencionamos del INPE, ¿no? El Instituto Nacional Penitenciario. Muy bien, ellos entonces tienen que estar alineados al PECEM del Ministerio del Interior. ¿Ve? Es interesante cómo es que se tienen que alinear. En cuanto a los gobiernos regionales, tienen que alinearse a su plan de desarrollo regional concertado y también a las políticas nacionales, ¿no? Si yo estoy viendo, por ejemplo, el tema de, no sé, cultura, por ejemplo.
Listo, entonces tengo que, como gobierno regional, tengo que alinearme a la política nacional de cultura. Muy bien. Lo mismo sucede con los gobiernos locales. En este caso, las municipalidades provinciales se articula al Plan de Desarrollo Local Concertado y va a depender también en algunos casos a las políticas nacionales, dependiendo de qué, o sea, una municipalidad tiene diversas funciones, ¿no? Tiene funciones de seguridad, tiene funciones de educación, tiene funciones de salud, tiene funciones, no sé, de qué más tiene, a ver, de poblaciones vulnerables, tiene funciones de personas con discapacidad, tiene funciones de programas sociales, políticas sociales. Entonces, dependiendo, va a tener que alinearse a las políticas que establece el gobierno nacional. Muy bien. Entonces, esta es la articulación de las políticas y sus planes. Y aquí hemos visto algunos ejemplos a qué planes deben estar articulados dependiendo del tipo de entidad pública que se tenga. Ahora también existe una articulación con los sistemas, con los otros sistemas administrativos. Sobre esto ya hemos ido comentando un poco, ¿no? Comenzamos estableciendo cuáles son nuestros objetivos como país, nuestros objetivos como sector, nuestros objetivos como gobiernos regionales, nuestros objetivos institucionales, ¿no? Entonces, nuestros objetivos grandes, ¿dónde los tenemos? Aquí, en las políticas y planes nacionales. Y eso todo, y esos objetivos, ¿dónde va a aterrizar? En las instituciones, en cada una de las instituciones que tenemos, y ellos van a elaborar su plan estratégico institucional. Y para operativizar eso necesitamos tener nuestro POI, nuestro plan operativo institucional. Entonces, dijimos, ¿no? Rapidito vamos a recordar, en nuestro POI vamos a establecer nuestras metas. Muy bien, ¿eso a qué corresponde? Al tema de planeamiento. Con esas metas vamos a hacer un costeo en nuestro cuadro multianual de necesidades. Ese cuadro multianual de necesidades pertenece al sistema de abastecimiento. Muy bien, pero también se tiene que trabajar que el tema de las inversiones. Las inversiones van en el POI. Es por eso que aquí se menciona aquí OPMI, que pertenece al sistema de inversiones. En base a eso se va a hacer un costeo. Ah, muy bien, cuando ya tengas el costo que vamos a tener, el presupuesto. ¿Ve? Existe esa vinculación. Aquí está, ¿ven? Nuestro cuadro multianual de necesidades. Aquí está. Se trabaja con abastecimiento. Luego, más o menos entre los meses de mayo y junio, te dan un presupuesto, lo que se conoce como el APM, ¿no? La asignación presupuestaria multianual. Y aquí tenemos nuestro presupuesto multianual. Muy bien. Ese presupuesto multianual tenemos que hacer una distribución. Vamos a distribuir en categorías presupuestales, en genéricas de gasto, en programas presupuestales, en acciones centrales. Vamos a desagregar cómo va a ser nuestro presupuesto. Y luego de eso vamos a tener nuestra propuesta de presupuesto, ¿no? Esto sería lo que va a ir al Congreso de la República como el proyecto de ley de presupuesto. Y una vez que se aprueba en el mes de noviembre, 30 de noviembre, ya tenemos nuestro presupuesto institucional de apertura. Pero todo eso, ¿dónde comenzó? Aquí, en el tema de planeamiento. Hemos comenzado planeando. Muy bien, entonces, ya ha llegado diciembre, tenemos que aprobar nuestro POI que sea consistente con el PIA, con el presupuesto que te han asignado. ¿Ve? Entonces ahí vamos a tener nuestro POI ya del año que se va a ejecutar. Listo. En el plan anual de contrataciones, ahí vamos a tener todos los bienes y servicios que se va a realizar a través de un proceso y que tiene un respaldo presupuestal. Es por eso que esto también va alineado al PIA. Y ya llegado el año de la ejecución, pongamos el 2025, ya vamos a comenzar con la ejecución de todo lo que nos hemos planificado. La ejecución presupuestal y también la ejecución de las metas físicas, que es prácticamente el desarrollo de las actividades. Entonces, de manera transversal vamos a tener el seguimiento y evaluación. Vamos a hacer un seguimiento, no sé, puede ser mensualizado, vamos a hacer una evaluación, puede ser trimestral, semestral y anual. Muy bien, entonces vemos que también
el planeamiento se articula con los otros sistemas administrativos. Aquí básicamente hemos visto el de presupuesto, el de abastecimiento, el de inversiones, a los cuales directamente está vinculado el planeamiento. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver cómo es que participa el tema de planeamiento estratégico en este otro sistema, que es la modernización de la gestión pública. La modernización de la gestión pública, que hace poco también se aprobó, ¿no? Tenemos al 2030 nuestra política nacional de modernización de la gestión pública. Muy bien, voy a poner un poco de zoom en esta parte. Toda política busca resolver un problema público. Muy bien, entonces, ¿cuál es el problema público que se ha identificado aquí que tenemos para esta política nacional de modernización? Es que los bienes, los servicios y las regulaciones no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor público. Cuando estuvimos hablando en las láminas anteriores mencionamos, ¿no?, que dentro de esa cadena de resultados, a nivel de productos están los bienes, servicios y regulaciones. Y aquí está. La cadena también lo podemos denominar como, aquí está, la creación de valor público. ¿Cómo creamos el valor público? Es a través de la entrega de los bienes, servicios, y aquí se añade el tema de las regulaciones. Muy bien. ¿Cómo entra a tallar sobre todo esto el tema de planeamiento estratégico? Entra a tallar desde el primer punto. Nos dice, ¿por qué no se dan bienes, servicios y regulaciones de acuerdo a las necesidades que tienen las personas? Nos dice, porque en primer lugar, diseñamos mal nuestras políticas públicas. Entonces estamos planificando mal. Esa es la primera causa. Tenemos un inadecuado diseño de nuestras políticas públicas. No hacemos bien nuestras políticas públicas. ¿Y por qué no diseñamos bien nuestras políticas públicas? Porque no definimos bien cuál es el problema que queremos solucionar. No sabemos priorizar al momento de elaborar nuestras políticas públicas. Tenemos deficiencias identificando nuestros objetivos. No sabemos elaborar buenos indicadores, no sabemos elaborar buenos lineamientos. Y finalmente, tenemos deficiencias en la elaboración de las normas, de los instrumentos, esto relacionado con el tema de la regulación. O sea, nuestras regulaciones que se establece como sector público no son las adecuadas. A pesar de que ha habido mejoras, a pesar de que ha habido bastante simplificación, todavía tenemos deficiencias. Entonces, esta es la primera causa. No sabemos diseñar adecuadamente nuestras políticas públicas. Listo. La otra causa es que pudiste haber diseñado a medias una política pública. Listo. Pero para cumplir con para poder implementar esta política pública, tienes que establecer estrategias. ¿Cómo lo vas a implementar? ¿Cómo va a ser la intervención con esta política pública? Y ahí también fallamos. Tenemos inadecuadas estrategias de intervención para poder cumplir con las políticas públicas. ¿Y esto a qué se debe? Nos habla de un tema de la gobernanza. O sea, no articulamos con las otras entidades ni tampoco con la población. El gobierno regional no articula con la municipalidad, el gobierno nacional no articula ni con el gobierno regional ni con la municipalidad. Hay esas deficiencias, o sea, no hay esa articulación, no hay ese enfoque ahí hablaremos de intergubernamental. Luego nos dice que hay un débil ejercicio de la rectoría. La rectoría, en palabras sencillitas, cada vez que ustedes escuchan rectoría, simplemente significa que el ministerio emite las reglas de juego, la parte normativa, y también se asegura de que se cumpla. Si ahí fallamos, no hay rectoría, hay una débil rectoría. Emites las normas, pero también te tienes que asegurar de que se cumpla. Listo. Entonces, recapitulando, no sabemos diseñar buenas políticas. Y a pesar de que esas políticas estén ahí más o menos hechas, fallamos al momento de implementarlas. ¿Por qué? ¿Por qué fallamos al momento de implementarlas? Porque tenemos una limitada capacidad de gestión interna. ¿Eso qué significa?
de que para poder implementar estas políticas públicas, ¿qué necesita? Dijimos, ¿no? Para la parte de la implementación trabajamos de la izquierda hacia la derecha, o sea, hacemos la adquisición de los insumos, la gestión de los recursos. Ah, muy bien. Entonces, tengo también limitada capacidad de gestionar internamente mi entidad. Es por eso que todos los años las entidades revierten en su presupuesto. Eso está reflejado aquí. Y eso se debe a una serie de causas que no lo vamos a detallar por temas de tiempo, ¿no? En realidad este es un tema bastante amplio también a tratar. Muy bien. Entonces diseñamos mal nuestras políticas o de una manera inadecuada, tenemos deficiencias al momento de implementarlas, no gestionamos bien para poder adquirir los insumos que necesitamos para implementar estas políticas. La cuarta causa es que no hacemos, bueno, sí lo hacemos, pero con ciertas deficiencias, con ciertas limitaciones, el seguimiento y la evaluación. Así cuánto que no hemos revisado evaluaciones de impacto, evaluaciones de resultado, evaluaciones de diseño, las que establece, ¿no? El MEF ha establecido 4 tipos de evaluaciones: evaluación de diseño, evaluación de impacto, evaluación de procesos y revisión de gasto. El MEF ha establecido eso. Pero eh, PCM también ha establecido su propia metodología de evaluación, que es la evaluación de continuidad de las entidades públicas. Ya tenemos 2. Luego, el MIDIS, lo relacionado con las políticas sociales, que son muy amplias, son varias políticas sociales, también tiene sus propias evaluaciones que realiza, ¿no? Que se llama evidencias. ¿Quieren saber un poco sobre eso? En el Google pónganle evidencias MIDIS y ahí les va a salir una serie de evaluaciones que han realizado a sus intervenciones Caliwarma, Juntos, Foncodes, Pensión 65, Mi Casita Caliente, entre otras intervenciones que ha tenido la política social. Entonces, hay diversos sectores que hacen evaluaciones y CEPLAN también tiene su propia metodología de evaluación. Imagínense, evalúa MEF, evalúa MIDIS, evalúa PCM, evalúa CEPLAN, también la Contraloría creo que también tiene algunos lineamientos para evaluar. Son varias las entidades que evalúan. Y a pesar de eso, tenemos limitados procesos de seguimiento y evaluación. Ven que es bastante complejo este tema. Y finalmente está cómo es el acceso que nosotros tenemos a la información pública, ¿no? El gobierno abierto que se le denominaba anteriormente cuando hablábamos de esos pilares y ejes transversales de la modernización de la gestión pública. Muy bien, entonces, como podemos ver, ¿dónde interviene directamente el tema de la planificación? En esta primera causa y en la segunda, porque el planeamiento estratégico tiene que ver con el diseño de las políticas públicas y también con su implementación. Las otras causas ya corresponden, y también la cuarta, perdón, me estoy salteando, la cuarta también, el seguimiento y evaluación corresponde al planeamiento estratégico. La de la gestión interna, eso sí, corresponde a los otros sistemas administrativos y el de gobierno abierto también tiene su propio interventor, en este caso la Secretaría de Gestión Pública. Muy bien, así es más o menos entonces en esta gráfica cómo funciona, ¿no? La anterior política de modernización, ¿se acuerdan? Eran pilares y tenían sus ejes transversales. Ahora su nuevo diseño es de esta manera, donde las personas se ubican al centro. Se comienza con las políticas públicas, luego las estrategias para implementar estas políticas, los bienes y servicios que se tiene que dar a esta población, la gestión interna que se tiene que realizar para poder dar estos servicios a la población, los resultados que se obtienen gracias a esta gestión interna. De manera transversal se va a hacer un seguimiento, evaluación y mejora continua, y el otro eje transversal es el Estado abierto, el gobierno abierto, que se sigue considerando de la anterior política. Muy bien, continuamos. Ahora, con esta parte hemos tratado el número 2 sobre el planeamiento estratégico. Como pueden ver, es bastante amplio, se puede profundizar aún más sobre cada uno de estos puntos. Ahora vamos a pasar al punto número 3, que es los ciclos y las fases del planeamiento estratégico. Y en la siguiente sesión vamos a ver lo que es el planeamiento institucional. Muy bien, entonces vamos a ver el ciclo del planeamiento estratégico. ¿Se acordarán ustedes? Esta gráfica es un poco similar
a la anterior gráfica, ¿no? Como les dije, en el mes de abril se actualizó el planeamiento estratégico, la directiva que se tenía del planeamiento estratégico. Entonces, recapitulando o recordando un poco cómo era el anterior ciclo, en realidad se ha habido algunas mejoras en los términos, ¿no? Pero si recordamos el anterior ciclo de planeamiento estratégico, nos decía que la primera fase era el conocimiento integral de la realidad, ¿no? ¿Qué sería esta primera fase? Aquí, ¿cómo se llama? Análisis de la situación actual. En el anterior, ¿cómo se llamaba? Conocimiento integral de la realidad. Listo. En la anterior, la segunda fase, ¿cómo se llamaba? El futuro deseado, ¿no? Primero era el conocimiento integral de realidad, el segundo era el futuro deseado. Aquí se le llama análisis prospectivo. Muy bien. Entonces, en el anterior tenías, ¿no? El conocimiento integral de la realidad, el segundo era el futuro deseado. Entonces, ¿cómo unes esos dos puntos? La situación actual con ese futuro que tú quieres, ¿cómo unes? ¿Cuál es el puente que te va a permitir conectar tu situación actual con ese futuro deseado? ¿Cuál es ese puente? Ese puente se llama políticas y planes. Es por eso que el anterior ciclo de planeamiento estratégico, la tercera fase, eran las políticas y planes coordinados. ¿Se acuerdan? Porque servía de puente, ¿no? En este caso, la fase número 3 se llama decisión estratégica. Pero en esencia sigue siendo lo mismo, ¿no? Y la cuarta fase, eso sí, conserva el nombre, aunque se le ha reducido, porque en el anterior se llamaba seguimiento y evaluación para la mejora continua. Era innecesaria la mejora continua, ¿no? Ahora solamente se llama seguimiento y evaluación. Muy bien. Entonces, eh, vamos a ver cada una de estas fases. Comencemos con el número 1, que es el análisis de la situación actual. ¿Cómo se llamaba antes? Conocimiento integral de la realidad. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta primera fase del ciclo de planeamiento estratégico? Nos dice que, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a buscar comprender las condiciones actuales. O sea, actualmente, ¿cómo vive la población? Las condiciones actuales de las personas. Pero solo de las personas, no, también de su entorno. O sea, las políticas públicas, cuando trabajamos políticas públicas, no solamente se centra en las personas, sino también se centra en el entorno en el cual vive esa población. Muy bien, entonces con esta primera fase vamos a buscar comprender las condiciones actuales en las que viven las personas y también su entorno en un determinado sector, obviamente, ¿no? O sea, no podemos hacer un análisis a nivel nacional, vamos a tener que sectorizar, vamos. Es por eso que tenemos políticas sectoriales, ¿no? Es por eso que tenemos toda esa gama de políticas, de planes, porque no podemos hacer un análisis a nivel integral, ¿no? Tenemos que sectorizar. Los 19 ministerios son 19 sectores, ¿no? Muy bien, pero no basta con hacer un análisis a nivel sectorial. Por ejemplo, queremos hacer un análisis eh, de la agricultura, por ejemplo. Listo, ese es el sector agrario. Muy bien. Pero no podemos hacer un análisis del sector agrario también a nivel nacional, porque es diferente la realidad que tenemos en Lima con la realidad que tenemos en un gobierno regional, con la realidad que tenemos en una municipalidad. Ah, muy bien, entonces tenemos que hacer un análisis también a nivel territorial. Es por eso que vamos a tener uno a nivel nacional, que va a ver los temas macros. Vamos a tener también políticas agrarias a nivel de gobierno regional. Pero aún dentro del gobierno regional tenemos realidades distintas. Hay gobiernos regionales, por ejemplo, como el de Junín, que tiene una parte selva y una parte sierra. No podrías generalizar la parte agraria a todos, ¿no? Porque son diferentes realidades con la selva, con la sierra. Hay otros, como la Libertad, que tiene una parte costa y una parte sierra. Son realidades diferentes. Entonces, aún a pesar de que se haga un análisis a nivel de territorio, a nivel de gobierno regional, no es suficiente. Es por eso que se llega todavía aún más a nivel de municipalidad, tanto provincial como distrital. Ya ahí se ve mucho más a detalle. Se supone que este nivel de gobierno conoce mucho más las realidades, las necesidades que tiene su
población. Listo. Para eso vamos a trabajar en dos etapas. La primera etapa es la caracterización y la otra es el diagnóstico. Obviamente todo eso se va a trabajar con información, con datos, con evidencias. Listo. Entonces, esta primera etapa que es la de caracterización, ¿qué vamos a hacer? En esta primera etapa vamos a identificar, vamos a delimitar y vamos a describir un territorio, sector u objeto de estudio. Vamos a hacer esa delimitación, o sea, cuando identificamos un problema público, hacemos eso, ¿no? Identificamos cuál es el problema público, vamos a delimitar, vamos a poder solucionar todo, no, vamos a tener que delimitar solo sobre lo que vamos a intervenir y vamos a tener que hacer una descripción que sea de manera clara y precisa. Para eso vamos a necesitar datos, o sea, no vamos a hacer un trabajo tanto de gabinete, sino necesitamos evidencia. Esta evidencia puede ser cuantitativa, datos, cuantitativa tiene que ver con datos, con números, ¿no? Y cualitativa, que tiene que ver con las cualidades, ¿no? Que existen en ese determinado territorio o sector. Como etapa número 2 vamos a hacer un diagnóstico. El nombre mismo nos indica, ¿no? Un diagnóstico, ¿qué es? Cuando tú vas al médico, cuando te sientes mal, te hacen un diagnóstico, ¿no? ¿Qué es el diagnóstico? Pues es el análisis que se va a realizar. Cuando vas al doctor, ¿qué te pide? Tráeme tus pruebas, tus rayos X, tu prueba de orinas y varias cosas, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el doctor? Va a analizar todas esas pruebas que te han realizado. Lo mismo aquí, hemos recogido información, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar qué cosa, esas evidencias que se ha recopilado durante la caracterización. Puede ser de las personas o de su entorno, del territorio, del sector u objeto de estudio. Y de esa manera vamos a plantear la situación actual. Y vamos a identificar, por ejemplo, si es que tenemos algún problema ahí, vamos a identificar cuáles son las causas, cuáles son las variables y quiénes son eh, los actores relacionados, ¿no? Los stakeholders que se les conoce, ¿no? Porque pueden intervenir las autoridades, puede intervenir la sociedad civil, puede intervenir las empresas, puede intervenir las ONGs, las organizaciones, la iglesia. Entonces es un trabajo bastante arduo que se tiene que realizar en esta primera fase, tanto en la caracterización como en el diagnóstico. Y CEPLAN en esta parte sí ha brindado un poco más de ayuda porque cada uno de nosotros puede tener diferente interpretación. Podemos entender de diferente manera porque esto es en realidad algo poco genérico, ¿no? Es por eso que CEPLAN ha establecido algunas preguntas guía. ¿Cómo vamos a trabajar en la primera etapa? Pues nos dice que tenemos que responder 3 preguntas para la etapa de la caracterización. ¿Cuáles son esas preguntas? En primer lugar, tenemos que respondernos cuáles son las principales funciones o competencias que caracteriza a la entidad. Listo. ¿Dónde está establecido las funciones o competencias que tiene la entidad? Está en su norma de creación. Por ejemplo, si hablamos de una municipalidad, ¿cómo se crea una municipalidad? Con una ley. Una municipalidad se crea con una ley. Quiero saber dónde están sus funciones, pues tengo que leer la Ley Orgánica de Municipalidades. Un organismo público ejecutor, pongamos, ¿cómo se crea? También se crea con una ley y en su ley va a estar establecido sus funciones. Un programa social, ¿cómo se crea? Se crea con un decreto supremo. Ese decreto supremo va a estar establecido cuáles son sus funciones. Un proyecto especial, ¿cómo se crea? Se crea también con un decreto supremo. Entonces, ahí vamos a tener cuál es la razón de ser por qué se ha creado. Pero si queremos ver más a detalle, ¿dónde están establecidas las funciones de las entidades públicas? Está establecido en un documento de gestión que se llama Reglamento de Organización y Funciones, ROF. Entonces, si yo quiero saber cuáles son las funciones que tiene mi entidad, número 1, tengo que revisar el ROF de esa entidad. Listo. Esa es la primera pregunta. La otra pregunta,
¿Cuál población identifica la entidad como aquella a la que sirve mediante sus funciones o competencias? Entonces, en este segundo punto, ¿qué vamos a identificar? La población objetivo. ¿A quiénes nosotros vamos a dar el bien o servicio que tenemos como entidad? Por ejemplo, si yo fuera, a ver, una entidad, Vaso de Leche, por ejemplo. No, no es una entidad, es un programa, ¿no? Vaso de Leche que funciona dentro de la municipalidad. ¿Cuál es su público objetivo? Son niños en primer lugar, gestantes también está incluido, personas en abandono, adultos mayores creo que también están considerados. Entonces, ese es el objetivo, ese es el público objetivo, a quién va dirigido la intervención que va a realizar la entidad. Entonces, eso es lo primero lo que tenemos que respondernos en segundo lugar. Y así, cada una de las entidades tiene una población objetivo. Eh, no sé, pensemos en la entidad donde estamos trabajando, quién es nuestro público objetivo, a quién va dirigido, o sea, todo lo que hace mi entidad, a quién termina beneficiando. Puede ser que esté beneficiando a personas, no sé, en situación de abandono. Muy bien, entonces ese es mi público objetivo. Tercera pregunta, ¿cuál es el aporte de la entidad al cumplimiento del plan superior en el marco de sus funciones o competencias? Para eso hemos visto, ¿no? De acuerdo a la entidad, ¿a qué plan tú aportas? Por ejemplo, si yo soy una municipalidad distrital, tengo que revisar mi plan de desarrollo local concertado. Muy bien. Entonces, ¿cómo tú aportas a que se cumplan los objetivos que están establecidos en ese plan? ¿Qué tengo que hacer entonces? Conocer qué dice mi plan de desarrollo local, mi plan de desarrollo regional, qué dice mi plan estratégico sectorial del sector al cual pertenezco. ¿Ve? Entonces, ya esa vinculación que hemos visto anteriormente, aquí ya lo vemos ya operativizado. Debemos de conocer qué dice esos otros planes. Listo. En la segunda etapa de esta primera fase, que es la de diagnóstico, también respondemos, en este caso, dos preguntas más. ¿Qué nos dice? Para el diagnóstico, ¿cuáles son los bienes, servicios o regulaciones que la entidad ofrece a la población? Listo. Entonces, ¿tu entidad qué bienes, servicios o regulaciones da? Listo. Tú tienes que mapear. Mira, mi entidad se encarga de estos bienes. Listo. Da educación, da salud, da capacitación. ¿Cuáles son esos bienes o servicios que da? Luego nos dice, ¿cuál es cuál es la brecha de cobertura y calidad? Vamos a hacer una diferenciación entre la brecha. Pongamos, cuando hablamos brecha de cobertura, electrificación rural, tomemos como ejemplo. Pongamos que tengo 50 comunidades. Listo. Tengo 50 comunidades, de las cuales 40 tienen electrificación rural. Listo. ¿Cuál sería mi brecha de cobertura? 10. Listo. Así sencillo se identifica la brecha de cobertura. La brecha de calidad. La brecha de calidad es sobre aquella población que ya está recibiendo el servicio. A ver, la brecha de cobertura, volvamos un paso atrás, la brecha de cobertura, vamos a hacer un análisis sobre sobre el total y del total quienes reciben y quienes no. En cambio, la de calidad es sobre aquellos que ya están recibiendo. De electrificación rural, entonces yo identificaría de esos 40 que ya están recibiendo, voy a hacer un análisis de la brecha de calidad. Por ejemplo, ¿qué podríamos tomar en cuenta para la brecha de calidad? Listo. Podemos tomar en cuenta las horas que reciben energía eléctrica. Normalmente en la zona rural llueve y se va la energía. Entonces, ¿cuántas horas al día estas 40 comunidades que están recibiendo energía eléctrica reciben? Mira, al día solamente reciben, no sé, 20 horas. En las noches se va. O 12 horas, no 12 horas, 12 horas. En la noche se va la energía. Entonces no están recibiendo un servicio de calidad. Y ahí tenemos que hacer entonces también ese análisis del por qué no están recibiendo el total de las horas que corresponden. En este caso, las 24 horas. Muy bien, entonces tenemos que responder a esa pregunta. La quinta pregunta nos dice,
cuáles son los problemas y limitaciones que tiene la entidad para la entrega de los bienes, servicios o regulaciones y cuáles son sus causas. ¿Por qué no estás llevando electrificación rural a esos 10 que te está faltando? Lo que hicimos en el análisis de cobertura. Ah, muy bien, ese es el problema. ¿Cuáles son los problemas? Listo. Mira, el problema es la distancia, por ejemplo. Listo. El otro problema es que no cuento con equipos o con el personal o con los postes para llevar hasta ese lugar. Listo. Ya, pero ¿cuáles son las causas de eso? Puede ser, no sé, que necesitas transformadores, no sé, ya, tú haces un análisis de qué ocasiona esa limitación, ese problema. Tal vez, no sé, es demasiado lejos y desde aquí no se puede llevar el servicio, sino se tiene que ir tal vez a otro distrito y hacer que es más cerca, ¿no? Porque en zonas de frontera sucede eso, ¿no? Que la capital está, que es el lugar que está alejado, le es más cerca salir a otro departamento, a otra provincia, que salir a su capital. Ah, entonces tenemos que hacer ese análisis, ¿no? Del por qué no estamos llegando a esos 10 que están faltando. Ya, sobre eso, sobre la cobertura y sobre la calidad. De esos 40 que están recibiendo, ¿por qué solamente reciben 12 horas? Ah, entonces vamos a identificar cuál es el problema y luego hacemos su análisis de sus causas. ¿Cómo podemos trabajar eso? Podemos trabajar con el árbol de problemas, que es el más conocido, ¿no? Abro el árbol de problemas y ahí vamos a tener las causas, ¿no? De esos problemas. Hay otras metodologías también como el, el diagrama de Ishikawa, luego también tenemos el diagrama de Pareto, ¿no? Que nos permite identificar las causas. Entonces, aquí ese plan no nos limita, nos dice identifica las causas. Entonces, tú puedes utilizar la metodología con el cual más te sientes a gusto. Pero el más conocido que todos en algún momento hemos trabajado es el árbol de problemas. Muy bien. Entonces, esta es la primera causa, el análisis de la situación actual. Esto vamos a utilizarlo luego. O sea, esto es algo nuevo, ¿no? O sea, no estaba considerado en la anterior guía de planeamiento estratégico, no estaba considerado. Este es lo novedoso que se tiene en esta guía, como les menciono, que se ha actualizado hace poco. Luego vamos a pasar a la fase número 2, que es el análisis prospectivo. Esto va relacionado con el futuro, ¿no? Prospectivo tiene que ver con el futuro. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos aquí con este análisis prospectivo? Con este análisis prospectivo buscamos analizar posibles futuros. ¿Qué podría suceder? Es imposible saber a ciencia cierta qué va a suceder en el futuro. Nadie lo sabe, ¿no? Tú puedes hacer predicciones, todo, pero no es 100% seguro que vaya a suceder. Entonces, ¿qué hacemos con este análisis prospectivo? Pues anticipamos futuros posibles, ¿no? Muy bien. Entonces, en base a esos futuros posibles, yo establezco ciertas estrategias, establezco escenarios. Para eso tengo que tener información. Aquí, por ejemplo, podemos hacer un análisis de tendencias. ¿Cómo va? O sea, por ejemplo, en la economía. En la economía, yo soy del gobierno regional, listo. Ya, quiero ver en la parte, no sé, de los productos que se exportan. Listo, el comercio. Igual con las municipalidades. ¿Cuáles son las tendencias en lo que corresponde a la comercialización de frutas, de verduras? Ah, muy bien, se está construyendo un megapuerto. Ese megapuerto va a tener cambios drásticos, ¿no? Porque así como vamos a recibir mercaderías mucho más rápido de China, también desde Perú se va a poder enviar productos al mercado más grande del mundo. Ah, muy bien, entonces podemos hacer un análisis de esas cosas que se viene en el futuro, de tendencias, qué está sucediendo con el comercio, tal vez, no sé, para Estados Unidos, para Brasil, para la Unión Europea, que son también mercados grandes. Podemos hacer un análisis de los riesgos. El cambio climático aquí podría entrar a tallar, ¿no? Cómo está afectando la agricultura el cambio climático. Las oportunidades que tenemos. Las oportunidades sería este comercio, ¿no? Que se está aperturando.
con este megapuerto, los eventos futuros y las aspiraciones que tiene la población, las personas. Entonces, tenemos que estar un poco al tanto de lo que está pasando, ¿no? O sea, para hacer un análisis prospectivo no basta con tener información que hemos recopilado anteriormente, sino también que tenemos que tener información de tendencias, información con lo que está sucediendo. Si yo estoy en un distrito, con lo que está sucediendo en los otros distritos, con lo que está sucediendo en la provincia, con lo que está sucediendo en el departamento, con lo que está sucediendo en el país. ¿Y por qué no? Con lo que está sucediendo en el mundo. O sea, ya nos anticipamos. Por eso es que nos dice que nos debemos anticipar a futuros posibles. Muy bien. Entonces, este análisis prospectivo tiene dos etapas. La primera etapa es la formulación de escenarios y la otra etapa es la de opciones estratégicas. Esto también se va a responder con preguntas. A ver, vamos a mencionar en primer lugar la formulación de escenarios. En esta primera etapa vamos a explorar y analizar futuros posibles para reducir la incertidumbre y anticiparse al impacto favorable o desfavorable que podría generar estos futuros al territorio, sector u objeto de estudio. Muy bien. La formulación de escenarios considera el análisis de tendencias, riesgos, oportunidades y eventos futuros. En cuanto a las opciones estratégicas, se evalúan y seleccionan las medidas más relevantes y factibles, porque podemos tal vez establecernos ciertas medidas, ciertas intervenciones, pero ¿qué tan factible es que logremos eso? Por ejemplo, ¿qué está sucediendo ahorita con los productores de café? Pues hay una plaga, ¿no? Hay una plaga que está afectando la producción en todo el Perú. O sea, no están terminando de que se madure el café y se pierda la producción. Ah, muy bien. Entonces, yo podría establecer una medida y puedo decir que vamos a comprar no sé, un abono o tal vez algún químico que mate a ese virus, a esa bacteria que causa, que afecta al café. Listo, pero ¿qué tan factible es eso? Ah, todavía no tiene cura. Ah, entonces, no, pues no podemos elegir eso porque no es factible, o sea, no existe. Y también tenemos que tener en cuenta ahí el tema del presupuesto que tengamos. Por ejemplo, subió, ¿no?, el precio de los fertilizantes. ¿Y qué hizo el gobierno nacional? Dijo, vamos a tener nuestra planta, vamos a producir urea en el Perú. ¿Qué tan factible es eso? Ya salió hasta una ley, ¿no? Pero ¿qué tan factible es que el Perú produzca urea? Puede ser que sí, puede ser que no, o sea, se tiene que hacer un análisis. Ahora, también va a haber medidas que tal vez no tengan mayor impacto. Por ejemplo, con la educación a distancia. Hace poco se aprobó, esta semana, ¿no? Se aprobó de que va a continuar el tema de la educación a distancia en las universidades públicas. Bueno, en las universidades a nivel nacional, públicas y privadas. ¿Qué tan relevante es eso sobre la mejora de la educación superior en el Perú? Muchos están cuestionando, hay muchas críticas, peor con lo que ha pasado con SUNEDU. Entonces, todas esas situaciones que está sucediendo, que está pasando en el país, tenemos que analizarlo y en base a eso se puede establecer las medidas que sean más relevantes y las medidas que sean más factibles. Y para eso CEPLAN también nos deja preguntas claves, preguntas guías. Entonces, para la primera etapa, la formulación de escenarios, nos deja una pregunta que nos dice, ¿cuáles son los escenarios que podría enfrentar la institución y cómo se vería afectado por estos? Ah, muy bien. Por ejemplo, en aquellos distritos que reciben bastante dinero del canon, cuando baja el precio del cobre, de los otros minerales, ¿qué va a suceder? Ah, muy bien. Entonces tenemos que hacer un análisis de eso, ¿no? Porque muchos distritos reciben una gran cantidad de dinero del canon. En cuanto a la etapa número 2, opciones estratégicas,
tenemos dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son las medidas anticipatorias, preactivas o proactivas, que se podría implementar para enfrentar los escenarios y cuáles deberían de priorizarse para configurarse como opciones estratégicas? Y la otra pregunta, la número 3, es ¿qué opciones podría configurar acciones estratégicas institucionales y cuáles podría ser abordada como actividades operativas? Entonces, aquí voy a recoger una recomendación que da Contraloría en lo que es la implementación del sistema de control interno. Eh, ¿Quiénes son los que van a responder estas preguntas? ¿Alguien que recién llegó a la institución? ¿Alguien de un área de planeamiento? ¿Quién sería el ideal para que responda estas preguntas? La Contraloría en su guía que tiene indica, ¿no? De que la Contraloría también trabaja para lo que es el sistema de control interno en base a preguntas. La recomendación que dan se aplica aquí, ¿no? Quienes deben de participar en este tema es el personal de planta, el personal antiguo, el personal que tenga más experiencia en estos temas. Porque yo puedo tener las mejores intenciones, yo puedo conocer de lo que es la metodología de planificación estratégica, puedo haberme leído las directivas, pude haber recibido una capacitación de ese plan, pero si yo no conozco sobre el sector, si yo no conozco sobre el tema sobre el cual se quiere hacer un análisis prospectivo, las buenas intenciones poco aportan al momento de trabajar estos temas donde ya se tiene que ver netamente más un conocimiento técnico, donde ya se tiene que ver un tema de la experiencia, del expertise sobre la temática, el aspecto a tratar. Entonces, aquí corresponde trabajar, o sea, quien va a conducir, quien va a guiar, obviamente va a ser la oficina de planeamiento, pero quienes van a elaborar estas etapas, quienes van a responder estas preguntas, va a tener que ser cada una de las unidades orgánicas vinculados con estos temas. Muy bien, entonces hasta este punto llegamos. En la siguiente sesión vamos a concluir con la decisión estratégica y vamos a ver también la parte de seguimiento y evaluación. Aquí lo que les mencionaba, ¿no? La evaluación que desarrolla ese plan también lo tiene el MEF, también lo tiene otros PCM, también lo tiene el MIDIS. Muy bien, vamos a verlo en realidad esto de manera general, ¿no? Porque hay una metodología propia para hacer el seguimiento y evaluación. Concluyendo esos dos temas, en la siguiente sesión vamos ya a continuar con el planeamiento institucional. Aquí vamos a profundizar un poco más sobre la metodología que ha establecido CEPLAN, por ejemplo, eh, la, la conformación de un grupo de trabajo, las características que debe tener el PI y el POI, el contenido del PI, cómo se aprueba. Vamos a verlo de manera general. Esto es básicamente un repaso de la nueva directiva. En el número 5 ya vamos a ver más a detalle sobre el PI y sobre el POI. Y vamos a finalizar viendo el sistema de información. Vamos a ver cómo hacer seguimiento a través del CEPLAN, ¿no? Yo quiero ver cómo va mi municipalidad, cómo va el gobierno regional, cómo va el ministerio en el cumplimiento de las metas físicas. Podemos hacer seguimiento a través del aplicativo que ha desarrollado el CEPLAN. Muy bien, entonces ahora vamos a dar pase a las preguntas, a los comentarios, a los soportes que pudieran haber, para lo cual voy a dar pase a Pamela para que pueda canalizarse.